dar inicio y les voy a empezar a compartir mi pantalla. Vale, yo creo que ahí sí, sí ya están viendo mi pantalla. Bueno, igual si cualquier cosa me pueden decir. Listo. Entonces, vamos a ver tres tipos de velas que son las más comunes o las que más se manejan, que son las barras, las velas japonesas y las líneas. Cada una nos brinda una información diferente, pero nosotros vamos a estar trabajando más con las velas japonesas. Ya ahorita les voy a explicar por qué. Tenemos que entender que las velas tienen una apertura y un cierre. En el caso de las velas alcistas tenemos apertura en la parte de abajo, cierre en la parte de arriba, y lo que ustedes ven inferior y superior como mechas simplemente es el movimiento que el precio dio de principio a fin, pero no donde el precio aperturó ni donde cerró, precisamente. Y las velas bajistas tienen la apertura en la parte superior y el cierre en la parte inferior. Entonces, las velas japonesas son las que vamos a estar utilizando y con el tema que vamos a empalmar de estructura de mercado vamos a poder entender el funcionamiento y la importancia de las velas en el gráfico. Vamos a mirar en el TradingView. Como les estaba diciendo, el TradingView tiene una asociación con Derib en el cual nosotros tenemos una gama de herramientas más completa que nos van a permitir hacer un mejor análisis y pues poner texto a las líneas o a las demás herramientas que nos van a dar como una mejor visión o si queremos poner una nota o lo que sea, pues vamos a tener la opción acá. Pero en el MetaTrader no tenemos esta opción y por eso pues es viable utilizar el, el TradingView de Deriv. Como les había dicho, en esta parte superior izquierda nosotros vamos a poder buscar el par que necesitemos, como en este caso vienen siendo el CRAS 1000, el Boom 1000 o el CRAS 500, el Boom 500 y los otros pares que utilizamos para índices sintéticos lo encontramos en la parte donde dice Deriv. No vamos a darle en el buscador porque no aparece nada, sino que nos toca simplemente darle en Deriv y acá bajar y buscar el par que estemos en este caso requiriendo. Vamos a poner, por ejemplo, este 1000 y vamos a mirar lo que les estoy diciendo en esta parte. Nosotros acá tenemos velas y las temporalidades viene siendo el tiempo que se demoró en hacer el recorrido de principio a fin cada vela de estas que están acá. O sea que cada vela de estas se demoró 24 horas en desarrollarse de principio a fin o un día. Entonces, como vemos, esta vela tardó un día en desarrollarse, al igual que esta, que esta, que esta. No importa el tamaño, por más pequeña que sea, el movimiento simplemente se tardó un día en desarrollarse. Entonces, nosotros aquí tenemos una serie de velas que nos pueden a nosotros dar una información y pues es importante tenerlas en cuenta en diferentes zonas, sobre todo en las zonas más específicas donde vamos a tener una finalización o un inicio de estructura, que ya se los voy a explicar. Solo les quería mostrar acá lo que es una vela y cómo, dependiendo de la temporalidad que pongamos, por ejemplo, si ponemos acá 4 horas, pues cada vela de estas se va a tardar 4 horas de principio a fin. Como vemos, tanto en la parte superior como inferior de cualquier vela, tenemos normalmente una mecha. Es muy difícil que una vela no tenga mecha arriba o abajo. Entonces, esto nos da una información. Puede ser una información de agotamiento, puede ser una información de presión alcista o de presión bajista, sobre todo dependiendo de la zona donde estemos posicionados o donde estemos mirando actualmente.
No es lo mismo una vela en una zona intermedia que en una zona inicial o final de un movimiento. Ya lo vamos a mirar en lo que es la estructura de mercado, que se complementa muy bien con este tema de las velas. Así sucesivamente, si yo estoy en una hora, pues en una hora vamos a tener que cada vela de estas tardó una hora en desarrollarse. Vale. Vamos a mirar lo que les estaba diciendo de la estructura. Listo. Tenemos algo importante en el tema de la estructura de mercado y les voy a leer un poco para que estemos más en contexto. Se define estructura de mercado como el conjunto de todas las características que posee un mercado específico, además que hay que tener en cuenta por quiénes está formado, es decir, los ofertantes, los demandantes y su organización. Con la estructura de mercado podemos conocer y analizar las características propias de ese mercado hasta tal punto que puedas adelantarte a las posibilidades de éxito que hay en él. Algunos de los agentes que están en el mercado vienen siendo los compradores y vendedores, sea macro o micro, el poder específico que tengan estos agentes, sea el volumen de control que tenga cada agente y el producto vendido en ese mercado, sus barreras de entrada y de salida, como en este caso el stop loss y el take profit, cumplen un papel muy importante en el mercado y pues todo esto lo vamos a estar viendo como temas de liquidez y demás, que eso lo vamos a ver con el profesor Sebastián, que es quien va a estar dictando el intensivo. Pues yo voy a estar para apoyar algunas cosas y lo que quiero acá es darles una introducción para que no estemos tan perdidos y podamos tener algunos conceptos básicos claros. Vale, entonces pasamos al tema de las tendencias de mercado, ya entendiendo que el mercado tiene unos agentes importantes y que se mueve por las zonas de oferta y zonas de demanda, pues podemos mirar que existen tendencias basadas en un impulso y un retroceso, independientemente de si es una tendencia alcista o bajista, vamos a tener impulsos y retrocesos, solo que van a ser a la inversa, ya vamos a ver cómo. En este caso, vamos a enfocarnos en esta tendencia alcista que va a estar acompañada por bajos y por altos. En este punto, nosotros tenemos un bajo más bajo, es el bajo más bajo que hasta el momento el mercado nos ha dado. Siguiente a esto tenemos un bajo más alto que este anterior. Este bajo es más alto que este anterior y este bajo es más alto que este anterior. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora tenemos el alto más alto que el precio nos ha dado hasta el momento. De acá tenemos este alto más alto que este y este alto más alto que este. Se compone por impulso, en este caso cuando estamos en una tendencia alcista, lo llamamos impulso al movimiento que predomina y al retroceso al movimiento que está haciendo simplemente una pausa, un descanso de este impulso que se venía presentando. Entonces, tenemos un impulso alcista, tenemos un retroceso, tenemos un nuevo impulso alcista y tenemos un retroceso creándonos bajos y altos. En este caso, bajos más altos que los anteriores y altos más altos que los anteriores. De esta manera nosotros podemos confirmar que estamos dentro de una tendencia alcista. Hay algunas confirmaciones, como el quiebre de dos mínimos o de dos bajos, que nos puede indicar que una tendencia está cambiando de, de movimiento. Entonces, acá nosotros vamos a mirar lo que viene siendo una tendencia bajista y también vamos a hablar sobre la tendencia lateral, que es cuando hay un equilibrio en el mercado entre zonas de oferta y zonas de demanda. Yo porque no puedo ver. Ok, no estás viendo la pantalla entonces. No es, no. Mm,
De pronto alguien más que me diga si Yo no sí la está estoy bien o de viendo. pronto. Ok, entonces haz algo, salte y yo te vuelvo a dar acceso a ver si de pronto es por eso. Vale, pero ya me voy a salir y vuelvo Yo a te ingresar. veo, pero te escucho muy bajito. Ok, si hay algunos, bueno, si de pronto pueden revisar el tema del sonido de ustedes, si de pronto no está del todo arriba, pues puede ser una de las causas. O en un momento yo miro, no. Vale, si de pronto hay alguien que no pueda ver la pantalla, me lo hace entonces saber y yo simplemente dejo de compartir y vuelvo a compartir para que se le refresque y pues así nadie se pierda lo que estamos viendo. Igual les quiero aclarar, esta clase va a quedar grabada pues la vamos a poder repasar nuevamente. Todo eso se les va a dejar en el correo, no en el correo, se les va a dar un acceso a través de su correo para que puedan estar revisando las clases. Tanto la anterior que se vio como esta, las voy a estar compartiendo y pues obviamente todas las futuras que van a ver también. Entonces, bueno, vamos continuando y si algo me dice. Entonces, ahora estábamos con el tema de las tendencias bajistas, que es lo mismo que vimos en la tendencia alcista, solo que al contrario. En este caso, los impulsos ya son a la baja y el retroceso al alza. Entonces se compone lo mismo, impulsos, retrocesos, impulso, retroceso. Y en este caso los bajos ya vienen siendo cada vez más bajos. Este bajo de acá es más bajo que este anterior, este bajo de acá es más bajo que este anterior y los altos también se presentan más bajos. Entonces vienen siendo altos más bajos y pues esto básicamente es lo que es una tendencia alcista y lo que es una tendencia bajista a grosso modo. Si hablamos de una tendencia lateral, ya lo vamos a mirar dentro del mercado y es simplemente cuando el activo no se decide ni a subir ni a bajar rompiendo ninguna de las dos estructuras. Vamos a mirarlo acá en el mercado, vamos a poner algunos ejemplos para que nos quede claro lo que es la tendencia y cómo se ve desarrollada en el gráfico. Como podemos ver acá, desde este punto, nosotros tenemos una estructura alcista que nos crea unos altos más altos o unos bajos más altos, pero también se compone de unos bajos, por ejemplo, este bajo es más bajo que este, pero esto no indica que la estructura ya ha sido quebrada o no ha habido un rompimiento de la estructura, sino que simplemente es una liquidación de puntos del mercado para venir a buscar unas zonas o unos puntos de demanda más fuertes para continuar con su estructura general que viene siendo alcista, lo que nos va a determinar que este alto llega a este punto siendo más alto que este anterior. Acá tenemos un nuevo retroceso de la misma estructura alcista y un nuevo alto más alto que este anterior y que los anteriores. Ahora, como les había comentado, ¿cuándo podemos nosotros determinar que podemos estar frente a un cambio estructural y que se va a empezar a dar un cambio estructural bajista? Cuando pasa lo siguiente, tenemos acá un retroceso, un nuevo impulso y tenemos un retroceso que ya nos quiebra este bajo
y que está en busca de este nuevo bajo, pero todavía no nos ha roto este último mínimo o este último bajo. Entonces, de momento, nosotros podemos confirmar que el precio puede estar haciendo un retroceso profundo para darnos una continuación alcista. Pero como nosotros estamos revisando la acción del precio, pues tenemos que estar simplemente revisando qué hace el precio y no queriéndonos anticipar con compras o ventas que pueden simplemente no funcionar por no estar haciendo una correcta lectura del mercado. Como vemos acá tenemos este nuevo retroceso, este impulso, y pues ya en este punto nosotros tenemos el quiebre de este otro bajo que hay acá, que el precio nos había dejado. Entonces, ya a partir de aquí podemos confirmar un cambio de estructura bajista y lo que ya empezamos a esperar es un retroceso y un nuevo impulso hacia la baja. Esto es lo que el mercado nos puede estar mostrando. Se puede dar, no se puede presentar, teniendo en cuenta que nuestro último mínimo que el precio dejó es este, y pues ya ese mínimo fue quebrado por el precio o tuvo ya un rompimiento. Entonces, de esta manera, pues nosotros ya tendríamos una confirmación que podemos continuar con un mercado a la baja, y esto es lo que se presenta como la estructura de mercado. Les voy a dejar acá contextos. Este vendría siendo nuestro bajo más bajo. Acá tendríamos un bajo más alto. Un bajo más alto que cuál, que este. Entonces es importante que nosotros tengamos bien en cuenta esto pues a la hora de tomar decisiones, y tenemos en cuenta que a pesar de que esto es un bajo más bajo que este, no quiere decir que la estructura ya vaya a ser bajista, sino que nosotros tenemos que estar pendientes o teniendo en cuenta que el bajo más bajo es este. Entonces, cuando realmente nosotros confirmamos que tenemos un cambio de estructura, cuando ya el precio vulnera nuestro bajo más bajo, como en este caso. Ya ahí sí podríamos estar diciendo o confirmando que cuando el precio nos logre hacer una estructura por debajo de este bajo, pues ya tendríamos un posible cambio estructural confirmado. Bueno, la idea es no entrar tampoco mucho en materia acá, simplemente entender bien qué son los bajos, qué son los altos, como en este caso. Vamos a mirar acá, alto más alto, bajo más alto que el anterior. Este es nuestro alto más alto, y a pesar de que acá tenemos un alto más bajo que este, no quiere decir que ya la estructura va a cambiar y que ya por eso entonces el precio se va a ir a la baja. Nosotros tenemos que tener en cuenta una estructura global para poder determinar eh, cuál es el siguiente movimiento del mercado. Entonces, ya teniendo claro esto, nosotros podemos entrar a revisar lo que les estaba diciendo de la lectura de las velas o de la información de las velas. Como nosotros podemos ver acá, les voy a poner este ejemplo. Nosotros en esta zona tenemos una información importante en el tema de la lectura de las velas. Como les decía anteriormente, no es lo mismo una vela en este punto a este punto. Las velas en el final de una estructura, como en este caso, o en el inicio de una estructura, nos dan una información más importante, y es la información que nosotros vamos a tener en cuenta. Estamos acá en una finalización de estructura. Como podemos ver acá, hay un punto de demanda fuerte. Entonces, este es el inicio de un nuevo impulso.
y pues este es el que nos va a dar a nosotros dar la información de qué es lo que sigue. Entonces, nosotros teniendo en cuenta que este es el origen de un nuevo impulso, pues vamos a poder tomar una información importante en esa zona con esta información de velas. Entonces, vamos a aprender a determinar un patrón de vela que es muy importante que se llama la vela envolvente. Esta vela a nosotros nos puede dar una información importante y cuando se empieza a desarrollar la vela, pues nos da una información también. Cómo inician las velas, si tiene mecha, si no tiene mecha, si tiene cuerpo solamente. Por ejemplo, vemos esta vela acá que prácticamente no tiene mecha. Entonces, como nosotros vemos, aquí inició el movimiento, pero hasta acá cayó, hasta donde vemos la mecha, hasta este punto el precio cayó, pero este es el inicio del, de la vela y del movimiento. Entonces el precio hizo todo este movimiento hasta acá en una hora, o sea que toda esta vela completa se tardó una hora en estructurarse o desarrollarse completamente. Hasta este punto de acá, donde finaliza la mecha, fue donde la vela hizo su último movimiento y acá cierra la vela y se da inicio a esta nueva vela que inicia, en este caso, su cierre es a la baja, perdón, su apertura es a la baja, inicia su movimiento, viene hasta este punto donde finaliza la mecha, pero no cierra ahí la vela, sino que esta vela cierra en este punto. Entonces, todo esto es importante a la hora de simplemente revisar qué es lo que el precio nos está mostrando, que ya lo vamos a ir mirando en las diferentes temporalidades y cómo con toda la información completa nosotros podemos determinar por qué se desarrolló este movimiento y por qué se dio toda esta estructura alcista que se presentó desde este punto hasta este punto, que se dio la finalización. Ya vamos a mirar también por qué determino yo que esto es una finalización de movimiento, que también es importante tenerlo en cuenta, que como lo hablábamos ahora, pues acá se presentan unos quiebres estructurales que me determinan que se da la finalización de un movimiento alcista y se inicia un retroceso. Recordemos que no precisamente esta caída del precio sea un cambio estructural o una tendencia a la baja, sino que simplemente es el retroceso de una estructura que ya se viene presentando alcista. Vale, entonces vamos a determinar y vamos a iniciar entonces en diario. Vamos a mirar el recuadro que tenemos marcado y ya vamos a mirarlo también en el tiempo actual, qué información se nos da. Bueno, ese ejemplo no lo veo acá, entonces vamos a irnos a este punto de aquí. Vamos a fijarnos en esta zona. Como les digo, siempre los extremos son más relevantes o son para que les prestemos más atención. A pesar de que aquí había una zona también, el hecho de que el precio haya venido y haya roto esta zona de acá o haya hecho un quiebre de esta zona no quiere decir que entonces ya el precio va a caer. Simplemente estamos haciendo un retroceso profundo para que el precio venga a buscar zonas con mayor liquidez o con mayor fuerza, en este caso de la demanda, que los demandantes son los que en este caso les podemos llamar los compradores. Arriba en las partes de oferta están los vendedores. Entonces, en esta zona hay compradores interesados en encontrar un precio más económico para que cuando el precio llegue a ese punto, pues tenga la suficiente fuerza o inyección. Hay muchos compradores en este punto. Entonces hay tantas órdenes que hacen que el precio tenga esta reacción al alza fuerte. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿cómo nosotros nos apalancamos con el tema de una correcta lectura de vela?
Identificamos una zona importante de demanda, eso es lo primero. Ya vimos que esta pues no tuvo la suficiente fuerza y el precio simplemente viene a buscar una zona de compradores más fuerte, como se dio en este caso. Teniendo en cuenta que esto es una zona relevante y teniendo en cuenta la información de las velas y las velas que se empiezan a formar desde ese punto, pues nosotros ya tendríamos ahí una información importante. Entonces vemos cómo se empiezan a comportar las velas en este punto, qué información nos dan. Acá vemos cómo incluso después de la zona el precio saca más liquidez. O sea que incluso en este punto, a pesar de que el precio inicia a subir, no le da, hace un cierre, hace una apertura, pero aún en esa apertura el precio cae, sacando liquidez de estas zonas, o sea, sacando más stop loss, que es lo que les decía de la importancia de los stop loss y los take profit, lo vimos en la clase pasada. Hay muchos puntos o muchas zonas donde el precio va a ir a buscar tocar los stop loss de muchas personas y después es que nos va a venir dando el movimiento. Ya vamos a mirar eso en unas temporalidades menores. Bueno, tenemos en cuenta esa información de velas. De momento, acá en 24 horas, pues esta primer vela, a pesar de que tiene muy buen cuerpo, no nos da todavía la suficiente quizás información para determinar que el precio va a tener una presión al alza muy fuerte. Pero ya tenemos ahí una zona importante y tenemos el concepto de liquidez también, que es un concepto importante que vamos a ir viendo en las otras clases. Nos vamos a actualizar, vamos a mirar. Bueno, acá estoy configurando simplemente y les comparto. Si yo quiero que este cuadro se vea en las diferentes temporalidades, pues se puede ver en minutos, en horas, en días, en semanas y en meses. Entonces ahí está. Ahora paso a buscar este mismo recuadro en 4 horas y miremos que en 4 horas ya tenemos otro panorama muy distinto. Ya tenemos velas más concretas que nos pueden dar una mayor información. Vemos como acá el precio, a pesar de que se acerca a la zona, aquí nos toma liquidez, o sea, toma stop loss. Entonces las personas ya definitivamente dicen el precio va a caer y pues las personas que están haciendo quizás sus ventas acá, pues empiecen a tocar stop loss porque el precio lo que iba a hacer era tomar más fuerza, tomar más liquidez, más stop loss en compras para después ahí sí dar el movimiento que nosotros estábamos esperando en las compras. Y nosotros sabíamos que por estructura de mercado no era que la tendencia ya había cambiado a bajista, sino que simplemente el precio estaba haciendo un retroceso profundo. Como nosotros podemos ver acá, ya acá tenemos mayor lectura de velas. Esta vela por acá, esta vela verde pequeña, nos muestra un agotamiento del precio o que el precio no decide si subir, si bajar o que simplemente está agotado de bajar. Y pues en este caso, acompañado de esta vela verde grande, tendríamos una vela envolvente que como su mismo nombre lo dice, envuelve a la vela anterior. Entonces, esta vela es del doble o más del tamaño de la anterior y pues esto nos denota a nosotros una presión alcista que se está dando acompañado de este agotamiento del mercado que se dio, pues tendríamos una información más clara y cómo la vela se empieza a formar también es importante. Vemos acá esta mecha tiene una presión también. Vemos que el precio cayó hasta este punto, pero con fuerza empezó a subir y vemos que su cierre prácticamente no tuvo retrocesos, sino que vemos que tuvo una mecha muy pequeña. Entonces la vela se cerró con mucho cuerpo, quiere decir que tiene mucha presión. Y pues acá en este nuevo inicio el precio retrocede muy poco también y vuelve a darnos una presión. Nosotros ya con esta información que tenemos acá en 4 horas tendríamos la suficiente información acompañados de esta zona que también tenemos acá, que sabemos que es importante,
tendríamos la suficiente información para saber que el precio puede darnos un buen impulso hacia el alza. Además, tenemos el tema de la toma de liquidez, que también es importante, o sea, engaños que el precio hace para tocar stop loss de las personas y después acá, ahí sí dar el movimiento que estábamos esperando. Podemos seguirnos a una hora, vamos a volver a Una buscar. pregunta. Sí, En este comportamiento de esta vela que está mostrando, porfa, enséñame, te pregunto algo. En la donde estaba mostrando ahora, donde está la raya pequeña. sí, acá. Solo que acá lo puse ya en una hora. Bueno, en la hora que estaba era en cuál, en 4, ¿cierto? Sí, estábamos en 4 horas. Ven, yo lo pongo entonces en 4 otra vez. Sí, Acá. sí, en este caso, como nos estás diciendo que esta vela verde que terminó ahí, que es una vela de indecisión, luego con esta otra, que vendría a ser como este martillo invertido, porque Sí. nos estaría informando ahí, que también No, puede ser que vaya a continuar bajando con ese martillo invertido, con esa mecha fuerte. es importante tener en O, cuenta sí, vale, te entendí la pregunta. Es importante tener en cuenta la posición también de las velas, o sea, en qué punto abre y en qué punto cierra. Como vemos acá, esta vela hace parte de esta misma indecisión y no siempre, bueno, de hecho este martillo invertido también nos puede denotar una presión alcista. Pues no quería entrar mucho en la materia de las diferentes tipos de velas, pero este martillo también es una vela importante que así esté en otra posición o en una posición bajista, también nos puede denotar una presión alcista, dependiendo del punto donde estemos. Eh, Nosotros digamos lo que en estas 4 horas, pues con esta vela no es que voy a asegurar que el precio ya va a subir. De hecho, mira que después de esta vela el precio sigue cayendo y pues estamos en 4 horas. El precio cayó siempre una distancia considerable. Entonces no precisamente es que esté dando una información. Pues esta vela también nos puede indicar una presión alcista y es importante tener en cuenta el cierre y la apertura de la vela. Entonces, es el conjunto de lectura de velas lo que hace que yo pueda determinar una información completa, no solamente de pronto una, sino en este caso que esta ya me muestra un agotamiento, yo ya sé que el precio se encuentra agotado de la caída, aparte de eso tenemos una zona que nos respalda importante, esta otra vela, que es una vela martillo, sabemos que el martillo también nos indica una presión y a pesar de que esté invertido también me puede mostrar una presión alcista, pero nos gusta más el martillo que nos muestra el impulso hacia el alza. Pero quizás no lo podamos ver en 4 horas, pero vamos a mirar en una hora de pronto qué información de velas vemos. Pero si tenemos esta clara vela envolvente, el doble del tamaño de esta, con una mecha que también nos denota una buena presión y pues todo un cuerpo completo hasta esto. Entonces, digamos lo que es el conjunto de velas, el que ya nos viene como dando esa información. Si no estoy muy claro en 4 horas con esas velas, puedo pasar a una hora. Tenemos en cuenta que estamos en algo pasado, estamos mirando pues el pasado en este caso. Ya vamos a mirar en el presente si logramos ver un ejemplo más claro para que nos vamos como con una información más fresca. Y nosotros acá, en una hora, pues podemos tener una información más clara. Vamos a mirar en una hora qué información nos está dando ahí el precio. Como nosotros vemos, como es en las temporalidades altas, puede ser en las temporalidades bajas, es exactamente igual, se comporta igual el mercado. Nosotros acá vemos una estructura que se viene dando hacia la baja y nosotros aquí vemos un quiebre estructural, simplemente un quiebre estructural. Pero vemos que este punto es un alto más alto que este. O sea, es exactamente lo mismo, se repite. Y este bajo ya no es más bajo que este, sino que viene y toma la liquidez, pero no es más bajo que este,
se mantiene el precio en este punto. Entonces, de momento yo aquí tengo una leve confirmación porque sé que estamos respaldados por una zona de diario y de 4 horas importante. Esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, esta estructura yo la estoy mirando eh, y le estoy dando importancia porque estamos en una zona de demandas importante. No estamos en cualquier punto, sino que nos encontramos respaldados por una zona importante. Esa es la importancia de entender cuáles son las zonas más relevantes. Acá tenemos un impulso y este nuevo alto más alto que este. Ya con esto nosotros tenemos la suficiente información para determinar que la estructura puede iniciar un, una continuación alcista, porque nosotros veníamos de una estructura bajista en este punto, pero sabíamos que el precio en el macro, o sea, en diario, veníamos en una estructura alcista y que lo único que el precio estaba haciendo acá era un retroceso profundo. Entonces, bueno, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Sabíamos que esa zona era importante y pues se trataba simplemente de prestar atención en ese punto. Entonces, teniendo esto claro, voy a borrar esto y vamos nuevamente a mirar el tema de lo que son las velas y lo que las velas nos muestran. Entonces, vamos a situarnos en este punto que es donde ya se genera el movimiento que nos hace el rompimiento de la estructura. Entonces, en este punto tenemos en toda esta zona completa, tenemos una indecisión del mercado, como podemos ver, tenemos velas, en este caso doji, que son velas de agotamiento, el precio no termina de decidir, acá nos da una información importante y se quiebra este primer alto que el precio ya nos había dejado, el precio cae, saca liquidez de este punto, otra confirmación para nosotros, o sea, nuevos stop loss, más probabilidades de que el precio ahí sí haga la reacción que estamos esperando. Aquí nos deja una vela alcista, no con mucha información. Aquí esta vela envuelve la anterior, o sea que tiene el doble del tamaño de la anterior y ya con esta vela tenemos una confirmación. Esto es una vela que envuelve la anterior, una presión alcista, como vemos prácticamente el precio ahí, en donde cierra, en donde el precio cierra, se abre una nueva vela y no retrocede prácticamente nada, sino que inmediatamente inicia su impulso alcista. Y acá en la finalización prácticamente tampoco hace ningún retroceso, sino que acá se abre una vela, cae el precio un poco, pero nuevamente se da al alza. Entonces ya con esta vela en una hora, nosotros tenemos una confirmación de que el precio ahí sí nos va a dar el movimiento y está con una presión alcista fuerte. Entonces ya con esta lectura completa de lo que son las velas, de la interpretación de los cierres y las aperturas y de la información que el mismo precio nos está dando, o sea, básicamente ya aquí, como vemos, el precio ya no cae a buscar zonas, sino que tiene tanta fuerza, pues que el precio continúa y el cuerpo acá de esta vela es prácticamente completo, no tiene mechas. Entonces es una información importante y ya con esto, pues de aquí para allá nosotros pudiésemos haber tomado una entrada, o sea, no tendríamos que ser exactos y tomar la entrada desde por acá abajo. Nosotros con la correcta información sabíamos que a partir de este impulso que se generó en esta vela ya tendríamos suficiente información para mirar si podemos buscar una zona adecuada para tomar unas compras. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Inclusive, podríamos mirarlo también en 15 minutos. Recordemos que cada vela de estas tardó una hora en hacer su movimiento de principio a fin, completo, con mechas incluidas. Entonces yo puedo mirar en 30 minutos, en 15 minutos y voy a seguir teniendo más información y más información. Como estamos tan atrás, no sé si me lo vaya a mostrar, pero vamos a mirar si logramos llegar a ese punto. Si no, pues vamos al precio real, a lo que está sucediendo ahora. Bueno, parece que no. Pero yo sé que con esa hasta una hora ya nos logró quedar más claro
de lo que buscamos en la lectura de velas. Vamos a hacer este mismo ejercicio. Como nosotros vemos, ya tenemos un par totalmente alcista en velas de diario, por eso es importante siempre iniciar todos nuestros análisis en temporalidades macro. Entre más macro mejor, pues, o sea, digamos lo que si queremos hacerlo en semana, también lo podemos mirar, si hay algo semanal, como habíamos dicho, es igual en todos las temporalidades. La lectura de velas es importante. No exactamente nos va a determinar qué va a pasar con el precio, pero pues en la zona correcta sí nos puede dar una información muy valiosa. Eso siempre lo tenemos que Mister, tener en cuenta. Sí. y otra preguntita, por ejemplo, aquí en esta zona que están mostrando en H4, colócalo un poquito más pequeño, te pregunto. Bueno, ahí estoy en diario. Lo ponemos en Ah, 4 horas. sí, sí. Bueno, ahí también está bien. Por ejemplo, Vale, podemos ver que en esta zona, en la que más cercana tenés, consolidó un sí, poco, ¿cierto? No, en la de sí, abajo, en esta. en la que está en eso, sí, toda esa zona ahí consolidó. Luego hubo ese rompimiento con este impulso que hizo donde está el punto, Eso. con el impulso que hizo hacia arriba. Luego retestió esa zona y ahí también mediríamos la fuerza de la vela con la que empieza a comenzar ahí ese nuevo impulso, ¿cierto? Al retestear Acá dice, ese, este, no, antes está el punto, eso allá, más allá, a- ese, acá, no, el otro, que está este, más ese. Cuando ok, rompe con ese impulso, esa zona de consolidación y retestea nuevamente el alto donde consolidó, también mediríamos la fuerza con la que empieza a subir nuevamente las velas ahí en ese impulso, ¿cierto? exacto. Ahí, O sea, acá. sí, ahí que retestea esa zona y ahí también mediríamos la fuerza de las velas con que comienza, ¿cierto? Claro, porque eso se convierte también en una zona clave que yo sé que el profesor también les va a explicar eso, pero esto básicamente se mide por zonas de demanda y de oferta. ¿Sí? Esta es nuestra clara zona de demanda. Entonces, acá la podemos marcar. Excelente ese aporte. Entonces, acá tenemos una zona de demanda y acá tenemos nuestra zona de ofertas. Entonces, esta zona de ofertas, por el impulso que lleva el precio y porque aquí ya nos confirmó con un rompimiento en este punto, cuando él logra superar hasta acá, nos hace una estructura. Recordemos que cada vela de estas le tardó 24 horas en desarrollarse, o sea, que quiere decir que el precio estuvo por encima de nuestra zona o última zona de ofertas o de altos, digamos lo que acá estaban los altos, como lo habíamos visto en la clase de estructura. Estos eran nuestros últimos altos, acá el precio supera y estuvo durante 5 días por encima de esta zona y cuando vuelve a la zona, pues ya la vuelve una zona de demanda. Entonces, en este caso, esta zona queda invalidada, esta zona de ofertas queda invalidada y pues ya aquí nosotros tenemos una nueva zona de demandas en este caso. Entonces pasó de ser ofertas a ser demanda. Entonces, creo que ahí es importante tener eso en cuenta. No siempre va a ser así, pero ya tenemos una zona importante ahí. Entonces, claro, nosotros acá en este punto, que sabemos que el precio logró romper porque nos hizo estructura por encima de la zona y rompió con cuerpo de vela, que esto es importante. Acá esto es un cuerpo de vela, cuerpo no mecha, sino cuerpo, o sea, que logró hacer estructura con cuerpo de vela también. Entonces nos muestra rompimiento y por eso se vuelve una zona importante para nosotros, aparte de que era una zona que el precio le había costado mucho romper. Entonces aquí funciona igual. Miremos cómo acá. Acá sí nos da este martillo más claro. Acá tenemos una vela martillo importante eh, con presión alcista. El precio retrocede nuevamente a buscar el origen de esa zona. Y pues acá, prácticamente sin caer, el precio nos muestra un cuerpo de vela bastante prolongado, siendo esto una vela que envuelve a la anterior, pues nos muestra una presión alcista, que ya pues a partir del desarrollo de la misma, porque pues teniendo en cuenta que acá estamos en 24 horas,
pero ya cuando nosotros identificamos esta zona, podemos irnos incluso a una hora y en una hora pues vamos a tener una información más completa. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchas velas en esa zona, vamos a tener como una mayor claridad de lo que está sucediendo. Acá lo mismo, pues acá, como sabemos que hay una zona importante, el precio hace su movimiento, deja esta zona importante acá, acá toca los estos que tiene que tocar para después dar el movimiento, movimiento que logra confirmarnos. ¿Cómo? Vamos a mirar. Como vemos, el precio venía cayendo, o sea, una estructura micro bajista crea el rompimiento, hace un bajo más bajo que este, que era el último que nos había dejado, pero no por eso quiere decir que ya el precio vaya a caer, porque sabemos que en una temporalidad más macro, pues estamos es alcista. Esto simplemente es un retroceso profundo. Recordemos que tiene que quebrarnos por lo menos dos mínimos, o sea, este y este, para poder determinar que podemos empezar una estructura bajista. No quiere decir que porque rompió dos mínimos, entonces ya el precio va a caer y va a estar cayendo. No, vamos a estar con la acción de precio, siempre con la estructura de mercado, que eso también lo vamos a ver en las otras clases. Acá nos confirma creando un nuevo alto más alto que el anterior y el precio viene acá a buscar nuevamente zonas importantes de demanda para ahí sí darnos el nuevo movimiento al alza y ya a partir de este punto nosotros podríamos empezar a buscar las compras con la información que tendríamos ahí. Entonces entendemos que toda esta estructura micro hace parte de una estructura macro alcista y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces por eso nosotros aquí y obviamente siempre apoyados de las zonas. Sí, las zonas son en este caso el mapa de nosotros. Las zonas es lo más importante que pues es donde nosotros vamos a identificar la estructura de mercado, los quiebres estructurales y la lectura de velas. Con esa información nosotros vamos a tener suficiente para poder tomar una buena decisión y no estar eh, en este caso como tan a la deriva. Miremos como acá, pues en una hora tenemos con esta vela suficiente información para determinar que hay una fuerte presión alcista. Nosotros a partir de esta vela tranquilamente podíamos haber tomado una compra y habernos llevado todo este impulso de acá hasta acá, por poner un ejemplo, teniendo en cuenta la zona, teniendo en cuenta que ya el precio había tomado liquidez y si no estábamos muy seguros, porque esto es una entrada a un riesgo alto, se puede decir, se pudo no haber dado, o sea, el precio pudo haber llegado hasta este punto, haberse devuelto y aquí ahí sí haber dado el movimiento. Entonces no tendríamos que haber tomado una compra ahí, sino que con el retroceso y la confirmación de este quiebre estructural, pues ya ahí sí nosotros tendríamos una buena entrada en este punto y lo mismo, teníamos una serie de velas, agotamiento bajista en una hora con esta vela una pequeña vela tipo martillo y una vela envolvente que envuelve, o sea, su tamaño es el doble o más del anterior y ya desde este punto podríamos haber hecho una compra con un stop loss que ya eso lo vamos a ir viendo y pues ahí sí teníamos una buena entrada. Y lo mismo, a través de estructura podemos tomar nuevas entradas como en este punto que nos deja acá, que como vemos también es una zona importante donde el precio también había hecho eh, se había resistido en ese punto, tenía unas zonas de oferta importantes y pues aquí el precio simplemente viene, nos deja una zona, se devuelve a buscar la zona, toma liquidez, o sea, saca algunos stop y después da el movimiento y así sucesivamente. Miremos cómo nos está generando siempre el precio eh, alto más alto que alto más alto que el anterior, retroceso más alto, o sea, bajo más alto que el anterior, impulso, alto más alto que el anterior, retroceso, bajo más alto que el anterior, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Entonces miremos cómo ahí en ningún momento el precio ni siquiera logra quebrarnos, no logra hacer esto, no, sino que el precio se mantiene por encima con fuerza. Entonces, eso básicamente es, y a pesar de que acá hizo el quiebre de este punto, pues no quiere decir que por eso entonces ya el precio no va a seguir subiendo. Nosotros sabemos que esto es una zona importante, pero que el precio puede venir a buscar otras zonas que también son importantes, entonces vamos a estar pendientes.
de las zonas. El precio va hablando, va diciéndonos qué zonas son importantes y qué zonas son más importantes. Pues obviamente esta zona era más importante que esta porque este es el origen después de un retroceso profundo, de un movimiento al alza que tiene mucha presión, que logra romper todos estos máximos que habían acá. Entonces, este impulso es un impulso importante y pues el precio vino a buscar esta zona porque le pareció más relevante que esta o no le pareció, sino que simplemente había una zona de compradores más fuerte acá que acá. ¿Por qué? Pues precisamente porque el mercado no lo mostró. Retroceso profundo y acá había una zona de compradores importante que logró impulsar el precio hasta acá. Entonces, bueno, esa zona era más importante. Teniendo en cuenta esto, ya tenemos como claros un poco los conceptos de lo que es una estructura de mercado, las tendencias de mercado en este caso, como lo estábamos viendo en la presentación, mm, lo que es pues la tendencia alcista, lo que es la tendencia bajista. Se me pasó mostrarles lo que es una lateralización del precio. Voy a borrar todo. Vale, veo que igual Ricardo tiene como una duda. Ya vamos a mirar esa duda de Ricardo entonces, que yo sé que cada duda nos puede servir a todos. Bueno, hay diferentes lateralizaciones o equilibrio en el precio, que el precio ni se define a romper al alza ni a romper a la baja, sino que se mantiene como en un punto determinado, que era lo que estábamos viendo ahora. O sea, si vemos en esta estructura micro, pues ya decimos, no, el precio ya va a caer, pero si vemos la estructura macro, el precio está completamente alcista. Solo que está haciendo un retroceso profundo, teniendo en cuenta que ya nos ha quebrado dos mínimos, entonces ya podríamos determinar que el precio puede cambiar de estructura, puede empezar a caer un poco más, a buscar zonas más fuertes de demanda, como esta o como esta de por acá abajo, pero pues mientras que el precio siga siendo altos más altos, seguimos igual con una especulación alcista. Acá, como vemos, el precio se mantuvo un tiempo en este punto que no logró ni romper al alza ni romper a la baja, entonces nosotros acá podemos decir que hubo una lateralización del precio. Entonces, esto es lo que es lateralización, cuando el precio no logra definirse si, si va al alza o si va a la baja. Cuando el precio ya logra hacernos este nuevo impulso de acá, superando estos máximos, pues ya podríamos determinar que hay un desequilibrio en el mercado al alza y aquí tenemos la confirmación. Entonces, esto es como lo que es la lateralización, que en estas lateralizaciones hay traders que prefieren no operar porque pues digamos lo que se puede complicar un poco y no se sabe hasta dónde el precio realmente puede subir y bajar, pero con una gestión adecuada pues se pueden tomar también algunas entradas teniendo en cuenta la estructura macro, sobre todo, preferiblemente compras, puesto que estamos en una estructura alcista y como les había dicho en la clase anterior, en los boom vamos a estar comprando y en los crash vamos a estar vendiendo. ¿Por qué? Les muestro en un minuto. Como podemos ver en un minuto, este par, eh, los spikes o las velas que hace en un minuto son más grandes las velas de compras que las velas de ventas. Entonces es más viable para nosotros o es un poco más tranquilo el trading siempre y cuando pues logremos hacer nuestras entradas a favor de estas spikes que son más fuertes. Como vemos, una velita roja es pequeña, pero una vela verde es más grande y hay velas más grandes, como por ejemplo esta. Miren que acá se dieron dos velas prácticamente seguidas. Entonces, pues nosotros no vamos a querer estar acá en esta venta pues que el precio nos haga esto de un momento a otro porque pues no hicimos nada. Entonces es un poco más tranquilo, se puede analizar mejor o va mejor con las emociones. Entonces lo mismo, la estructura funciona también en micro. 5 minutos también podemos empezar a ver un breve cambio estructural. Sabemos que estamos en una zona importante, sabemos que acá esto es una zona importante, sabemos que el precio
acá debió de tener una reacción, acá saca stop loss y lo mismo que sucedió en 24 horas, acá puede empezar a darse la vuelta y el precio puede empezar a subir, a buscar que romper el máximo que está por acá. Entonces podemos ver el precio haciendo altos a llegar hasta este punto, porque todo esto de acá también es una liquidez, son órdenes que el precio ha ido dejando, que el precio tiene que venir a llenar todos estos vacíos que dejó por acá. Entonces, bueno, ahí de momento tenemos esa información. Espero que les haya quedado claro, que les haya servido. Como les digo, el intensivo no ha iniciado ni siquiera. Esto pues es simplemente una introducción para que no estemos tan perdidos. Pero el profesor inicia mañana con el intensivo para que podamos estar ahí sí eh, viendo más a profundidad los temas. Ahí les dejamos el temario y bueno, ahí nos vamos enrutando en este camino. Yo les voy a dejar el Telegram para que cualquier duda me la puedan hacer saber y pues yo los voy también a estar ahí apoyando, a aperturar sus cuentas o lo que requieran. Así que bueno, gracias por estar aquí. Ah, bueno, Ricardo creo que tenía una duda, si me la quiere hacer, me la puede hacer o si ya quedó saldada, pues bien. Sí, mi bro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Yo Buenas aquí, noches, hermano. mi ignorancia pregunta, cuando tú hablas de fuerza compradora o fuerza vendedora, no me queda muy claro si en este caso de que pues según lo que le he escuchado a Sebas, que es como un mercado artificial, como que es un mercado pues que al broker como que le vale, y me perdona la expresión, le vale madre los compradores y los vendedores, sino que el broker como que es el que direcciona el mercado. Aquí sí aplica eso de que el precio sí lo muevan los compradores, en este caso que tú dices que el boom lo vamos a hacer en venta, en compra, perdón. En compra, perfecto. Muy buena pregunta. Les voy a explicar un poquito. Los índices sintéticos es una creación de Derib. Eh, ya llevan unos años, pero no es el mercado real, sino que como bien se dice, son sintéticos. Entonces es la recreación sobre todo de los índices. Índices tenemos, por ejemplo, el Nasdaq, tenemos, por ejemplo, el US 30, que son las 30 empresas más importantes del mundo, las 100 empresas más importantes del mundo. Entonces es simplemente una réplica y no es exacto el par, digámoslo, hay muchos pares y pues no sé con exactitud cuál replica cuál, pero si es una réplica. Obviamente hay compradores y vendedores aquí, pues lo sabemos que acá hay mucha gente comprando y vendiendo. Nosotros somos una pequeña parte de eso, somos la minoría, y pues nosotros metemos órdenes con 500, $1000, pero hay personas o hay entidades o financieras que también operan índices sintéticos que meten 1, 2, 3 millones de dólares y puede tener una mayor presión. Entonces, obviamente sí hay compradores y vendedores, al igual que en las cripto, como por ejemplo en Bitcoin o en Ethereum, cualquier cripto, también hay vendedores y compradores que pueden impulsar el precio. Eh, también hay, digámoslo así, afectación de ese tipo, pero eh, el mercado respeta una estructura, lo estamos viendo. Sí, sí, en parte hay una manipulación, como en cualquier mercado, como el mercado de Forex, de criptos, hay una manipulación. ¿De quiénes? Puede ser del broker, y hay brokers que han cerrado por eso, porque pues realmente los brokers tienen que cumplir unas regulaciones. No es que un broker pueda hacer lo que quiera, cuando quiera, porque para que este broker esté abierto y tenga tantos años, él necesita de unas regulaciones. Y al igual que cualquier broker de Forex o de otro mercado, este también lo regulan, también lo vigilan. Y pues si está todavía es porque ha cumplido con cierta normativa y se ve que tampoco es que estén todo el tiempo manipulando, porque como lo pudimos ver, gracias a que sí hay un respeto estructural, pues nosotros pudimos tomar entradas acá, o sea, infinidad de entradas, y si vemos tienen lógica con las zonas de oferta y demanda, como vemos acá en este punto. Nosotros aquí podemos ver una clara manipulación, pero eso no quiere decir que, que el broker entonces por eso aquí no simplemente va a bajar hasta por acá y ya porque así fue, no, hay una manipulación, pero las zonas igual se respetan. Es importante entender que la tendencia o la estructura, siempre debemos saber en qué estructura estamos y para dónde vamos.
porque si no, ahí sí que no hay respeto de nada. O sea, miremos por ejemplo, en este punto, cómo, cómo es si se empiezan a irrespetar zonas, cómo el precio empieza a llegar hasta acá y no logra superar, cómo acá nos deja este otro punto y tampoco lo respeta, cómo aquí nos deja este otro punto y tampoco lo respeta, y así sucesivamente. Entonces, obviamente, en una tendencia bajista, pues es más complejo que el precio respete. Pues aplica igual en 24 horas, pero sí hay un respeto de una estructura, como vemos acá hay una zona de ofertas y mira cómo el precio respeta este punto. Acá nuevamente vemos cómo hay una zona de ofertas y vemos cómo el precio respeta este punto. Incluso acá también lo vuelve un, una zona de demanda importante y miremos cómo acá nuevamente se respeta. Miremos cómo acá también se respeta. Entonces, y aquí nuevamente el precio viene y lo busca y también hace un respeto en esa zona. Entonces, sí se forma por altos y bajos o sí se forma por zonas de oferta y demanda. Entonces, a pesar de que es una réplica, esa réplica tiene también unos parámetros y pues también cumple, también cumple. Si hay manipulación, pero nosotros podemos sacar provecho teniendo en cuenta todos estos conceptos que estamos viendo, más todos los que vamos a ver. Entonces, no quiere decir que porque sea un mercado de sintético no vaya a respetar, también respeta. Hay una manipulación, pero controlada, al igual que en Forex y demás. Estas manipulaciones normalmente son por grandes instituciones que logran bajar más el precio de las zonas, pues para sacar ellos provecho y sacar esos stop. Entonces, básicamente eso es ahí como lo que se da. Entonces, y para aclarar, los sintéticos sí es eso, es un mercado sintético, pero funcionan muy bien. Al principio yo también tenía mis dudas hace algunos años, pero eh, todas fueron aclaradas con el tiempo y sí es Deriv un broker confiable que también tiene sus licencias, que también es regulado y que también tiene que rendir unas cuentas, que no puede estar manipulando el precio, sino que se basa por lo que ellos dijeron que se iba a basar, que es la réplica de los índices. Entonces, bueno, eso es un poquito. Espero que les haya servido y como les digo, mañana estemos ahí pendientes que ya vamos a iniciar con el intensivo. Gracias por estar aquí a todos y un buen resto de día o de noche, dependiendo de dónde Profe, estemos. Señor. profe, buenas noches. Una Buenas pregunta. noches. Antes de que termines, ¿qué esperarías tú del mercado en esa De, gráfica? del boom. Ajá. Lo que está haciendo, como habíamos visto nosotros, es importante, resumido, primero, en qué temporalidad, en qué tendencia estamos. Temporalidad de una hora, de un día, perdón, tendencia alcista, clara tendencia alcista. Recordemos que este es nuestro mínimo y el precio no ha llegado ahí, le falta bastante por llegar. Entonces, en temporalidad de macro estamos alcistas. 4 horas, general, no ha llegado tampoco a este punto. No nos ha hecho el quiebre de esta zona. Entonces seguimos alcistas en 4 horas. Listo. Hasta ahí vamos bien. Voy a borrar todo para que no hayan todas esas líneas. Entonces sabemos que nuestro Profe, último buenas mínimo, noches. Una pregunta. sí, Es decir, que Eh, para posiciona de, bueno, lo que el tema de las clases grabadas, profe, ¿a qué correo que yo lo escuché que dijo ahora que a un correo? sí, yo les voy a dejar mi Telegram. Yo les voy a dejar mi Telegram para que me escriban ahí. Y solo las personas que me escriban ahí les voy a dar estas clases. O sea que es importante que me escriban, porque si no, pues no van a tener las clases. Porque ¿Lo vas a solamente dejar por las dónde? ¿Aquí personas, por el chat de de esta reunión? O en el no, Telegram general? en el Telegram general, les voy a dejar en mi Telegram para que me escriban y me soliciten las clases. Pues ya entenderán Ah, que la idea es que las clases las tengan las personas pues que pagaron por esto, no todos. Entonces la idea es tener un control y por eso es importante que me escriban. Entonces, listo, continuando, profe. en una hora nosotros tenemos acá la clara estructura alcista. Ya sabemos que en 4 horas marcamos y definimos esta zona como la zona que me tiene que venir a quebrar el precio. Entonces, de momento ahí no lo ha hecho. El precio sigue alcista. Esto es simplemente un retroceso profundo que el precio está haciendo.
Tenemos estos otros mínimos por acá importantes. Entonces ya con esa información es suficiente para entender que podemos todavía especular las compras. Esto es en una hora. Ahora tenemos este otro mínimo que nos dejó, que nos creó una estructura también, una pequeña estructura alcista, como vemos acá. Acá se compone también de altos y bajos, pero ya en este punto vemos que este alto es más alto que este, acá este bajo es más alto que este, y este nuevo alto es más alto que este anterior. Entonces acá el precio viene, hace un retroceso profundo, pero ¿para qué? Quizás para hacer un movimiento mayor hacia el alza. Entonces lo que nosotros esperamos en este punto, teniendo en cuenta esta estructura que el precio nos mostró, teniendo en cuenta la estructura mayor que es alcista, y pues que es una zona considerable de demandas también, toda esta zona de acá, toda esta zona es una buena zona. Entonces toda esa zona es válida, y pues ya vamos a mirar eso más adelante, pero pues hay de zonas a zonas. Entonces el precio aquí, por la estructura que nos hizo en una hora, pues podríamos especular que el precio venga a buscar eh, estas zonas de acá, o esta zona, este último alto que nos dio. Entonces, eso es lo que podemos esperar. De hecho, en 15 y 5 minutos, nosotros vamos a verlo cómo nos está haciendo unas reacciones con fuerza. Lo mismo, como les digo, como es en macro, es en micro. Aquí ya hay un quiebre, ya está el primer quiebre. Lo mismo, lectura de velas. Vamos a 15 minutos y leemos las velas. ¿Cuáles velas están más grandes? ¿Las verdes o las rojas? Las verdes. Entonces, ¿qué nos mostró esta vela? Una presión alcista. ¿Qué nos muestra esta vela? Otra presión alcista. Supera. Nuevamente hace otro quiebre. Nosotros, ¿qué esperamos de aquí para allá? Que el precio venga a respetar esta zona que nos dejó acá, o pues que se devuelva a estas zonas de acá inferiores, que fueron las que ocasionaron el, el movimiento en este caso de esa alza. Entonces, bueno, muestra así. Entonces, ya nosotros ahí tenemos un panorama. Sabemos que el precio puede generar una estructura alcista en este momento, entonces en este par podríamos estar viendo una estructura alcista. Si tiene la suficiente fuerza, que la debe tener por la estructura que hizo, por la información que nos dejó acá, por el retroceso profundo que ya hizo, porque todo esto es liquidez, o sea, todo esto es dinero que el mercado ya tomó de las personas. Acá hay muchos stop loss, muchos. Entonces aquí ya ahí sí el precio, después de que tomó todo este dinero, ahí sí puede venir a darnos este movimiento que es una estructura alcista capaz de romper este punto. ¿Por qué? Porque como les digo, ya tomó dinero. Siempre tenemos que buscar nuestras entradas teniendo en cuenta que ya el mercado haya tomado bastante dinero, para ahí sí nosotros buscar nuestras entradas buenas. Entonces sí es un panorama alcista el que se puede presentar, pero el mercado hace lo que quiere, eso sí, sea índice sintético, sea Forex, y pues también simplemente puede seguir cayendo. Pero como ha venido dando una estructura, como ha venido haciendo quiebres estructurales, pues sí podríamos nosotros determinar que buscar unas buenas zonas con el fin de que el precio suba. Entonces, bueno, ese es el panorama. Gracias y mañana continuamos para que también se vayan a hacer sus cosas. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Gracias a ustedes por estar. Feliz resto de día. Gracias, gracias.